¿Y si tu problema no fuera la falta de disciplina, sino tener demasiados intereses? ¿Por qué te entusiasmas con tantas cosas, pero te bloqueas cuando llega el momento de elegir una sola? ¿Por qué la sociedad admira a los especialistas, pero te hace sentir perdido por querer explorar más? Existe una ansiedad silenciosa detrás de esta confusión, una que casi nadie sabe explicar. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que ves tu carrera y tu mente. Si eres honesto contigo mismo, sabes que el problema nunca ha sido la falta de ganas. Al contrario, siempre has tenido curiosidad, energía y una facilidad natural para aprender cosas nuevas. Cuando algo despierta tu interés, te sumerges en ello con intensidad. Lees, investigas, practicas, conectas ideas. Durante un tiempo sientes que por fin has encontrado eso que estabas buscando, pero tarde o temprano aparece el mismo punto muerto. No porque te aburras de aprender, sino porque llega la pregunta incómoda: ¿debería comprometerme con esto y dejarlo de más atrás? En ese momento la emoción inicial se transforma en presión. Elegir una cosa significa renunciar a muchas otras, y esa renuncia se siente demasiado grande. No es miedo al trabajo duro, es miedo a cerrar puertas. Mientras tanto, miras a tu alrededor y ves personas que parecen avanzar sin dudar. Tienen un camino claro, un título definido, una etiqueta fácil de explicar. Compararte con ellas es casi inevitable. Empiezas a preguntarte qué falla en ti, por qué ellos pueden elegir y tú no, por qué para otros la decisión parece simple y para ti resulta paralizante. El contenido original insiste en que esta confusión no nace de la indecisión, sino del exceso de posibilidades. Cuando te interesan muchas cosas de verdad, cada opción tiene peso, valor y potencial. No elegir no es apatía, es una reacción lógica ante la complejidad. Sin embargo, el entorno rara vez lo interpreta así. Desde fuera, esta etapa suele verse como falta de enfoque o inmadurez profesional. Con el tiempo, esa mirada externa se interioriza. Empiezas a contarte una historia peligrosa, que siempre empiezas y nunca terminas, que saltas de una cosa a otra, que no sabes lo que quieres. Esa narrativa no solo duele, también distorsiona la realidad, porque ignora algo esencial, que tu problema no es la ausencia de dirección, sino la abundancia de caminos posibles. Este conflicto inicial es la base de todo lo demás. Antes de buscar soluciones es necesario entender por qué el consejo tradicional no encaja contigo. Y para eso primero hay que cuestionar el modelo que durante años nos dijeron que era el único válido. Durante décadas, la sociedad ha repetido el mismo consejo como una verdad incuestionable. Elige una cosa, conviértete en experto y dedica tu vida a perfeccionarla. Este mensaje nació en un contexto muy concreto, en un mundo más estable, donde las reglas cambiaban lentamente y las profesiones podían mantenerse casi intactas durante toda una carrera. En ese entorno, la especialización profunda no solo tenía sentido, era una estrategia segura. El contenido original explica que este modelo funcionaba bien porque el aprendizaje se daba en lo que se llama un entorno benigno. Las habilidades se adquirían de forma progresiva, los resultados eran predecibles y la experiencia acumulada se traducía directamente en mayor valor. Si seguías el camino correcto, el sistema te recompensaba con estabilidad y reconocimiento. El problema es que seguimos aplicando ese consejo como si el mundo no hubiera cambiado. Hoy muchas profesiones se transforman o desaparecen en pocos años. Las tecnologías alteran las reglas constantemente y lo que hoy es una ventaja competitiva mañana puede quedar obsoleto. En este nuevo contexto, apostar todo a una sola habilidad puede ser más arriesgado que prudente. Para alguien con muchos intereses, este mensaje se vuelve especialmente dañino. No solo porque resulta difícil elegir una sola cosa, sino porque convierte la curiosidad en un defecto. En lugar de verse como una fortaleza, la capacidad de aprender y conectar distintos campos se interpreta como dispersión. El resultado es una tensión constante entre lo que eres y lo que se supone que deberías ser. El contenido original subraya que no es que el consejo de especializarse sea falso, sino que es incompleto. Funciona para ciertos perfiles y en ciertas condiciones,
pero falla cuando se aplica de forma universal. Y mientras no cuestionemos este mito, muchas personas seguirán intentando encajar en un molde que nunca fue diseñado para ellas. Entender por qué este modelo dejó de ser suficiente es clave para avanzar. Porque el verdadero problema no es no poder adaptarte a él, sino vivir en un mundo que ya no se rige por esas mismas reglas. El contenido original introduce aquí una distinción clave para entender por qué el modelo tradicional empieza a fallar. No todos los entornos de aprendizaje funcionan igual. Durante mucho tiempo, la mayoría de las carreras se desarrollaban en contextos relativamente estables, donde las reglas eran claras y la experiencia acumulada garantizaba mejores resultados. Pero ese ya no es el mundo en el que vivimos. Hoy nos movemos en entornos impredecibles, donde las condiciones cambian sin previo aviso. Las tecnologías evolucionan, los mercados se transforman y las habilidades pierden valor con rapidez. En este tipo de contexto, seguir perfeccionando una sola competencia puede no ofrecer la seguridad que antes prometía. Incluso los expertos pueden encontrarse de repente con un conocimiento que ya no encaja con la realidad. El contenido original utiliza ejemplos claros para ilustrar esta diferencia. En actividades donde las reglas cambian constantemente, la experiencia pasada no siempre es una guía fiable para el futuro. Lo que funcionó ayer puede volverse irrelevante mañana. En estos entornos, la adaptación y la capacidad de aprender cosas nuevas se vuelven más importantes que la especialización rígida. Aquí es donde muchas personas con intereses múltiples, paradójicamente, tienen una ventaja. Están acostumbradas a moverse entre distintos campos, a aprender desde cero, a conectar ideas diversas. Sin embargo, esa ventaja pasa desapercibida porque no encaja con el ideal clásico del experto. En lugar de reconocerse como una fortaleza estratégica, se vive como una debilidad personal. El problema no es solo individual, es estructural. Seguimos evaluando el éxito con criterios pensados para un mundo más predecible, y mientras no ajustemos esa forma de medir el valor profesional, seguiremos confundiendo adaptabilidad con falta de enfoque. Comprender esta realidad es esencial para replantear qué tipo de carrera tiene sentido construir hoy. A partir de este punto, el contenido original propone un marco sencillo para entender por qué algunas trayectorias encajan mejor que otras según el tipo de persona. Tradicionalmente se ha valorado la carrera en forma de una sola disciplina, cada vez más profunda, cada vez más estrecha. Es el camino del especialista clásico, coherente con un mundo estable y predecible. Luego aparece la carrera en forma de guión, donde una persona cambia de campo una vez, normalmente tras una etapa de formación inicial. Aunque este modelo ofrece más flexibilidad, sigue asumiendo que hay un punto final claro, una identidad profesional fija a la que se llega y en la que se permanece. El contenido original introduce entonces la idea clave, la carrera en forma de M. No se trata de hacerlo todo a la vez ni de dispersarse sin rumbo, sino de desarrollar varias competencias profundas a lo largo del tiempo. Cada pico de la M representa una etapa de enfoque real, donde se aprende una habilidad con seriedad antes de pasar a la siguiente. Lo importante aquí es la combinación. Cuando una persona une conocimientos de distintos campos, crea un perfil difícil de copiar. No compite con especialistas puros en su terreno, sino que opera en la intersección, donde el valor no está en saber más de una sola cosa, sino en conectar lo que otros no ven. Este modelo explica por qué muchos perfiles aparentemente inestables terminan destacando. No porque abandonen, sino porque integran. No porque se dispersen, sino porque construyen una identidad profesional basada en la síntesis. Entender esta estructura cambia por completo la manera de interpretar una trayectoria no lineal. El contenido original profundiza aquí en una idea que suele pasarse por alto. No todas las habilidades transfieren su valor de la misma manera. Existe lo que se llama transferencia cercana, cuando una competencia se aplica a un contexto muy similar, y transferencia lejana, cuando un conocimiento adquirido en un campo aparentemente distinto aporta valor en otro completamente diferente. Esta segunda es la que define a las personas con trayectorias múltiples.
Para quien observa desde fuera, muchos intereses parecen desconectados. Música, programación, escritura, diseño, análisis. Sin embargo, el contenido original explica que estas conexiones no son superficiales. La estructura, el ritmo, la lógica, la abstracción o la resolución de problemas son patrones que se repiten, aunque cambie el dominio. Lo que se aprende en un área puede reforzar otra de formas inesperadas. Aquí es donde se rompe la idea de que explorar distintos campos es una pérdida de tiempo. Cada experiencia deja una huella cognitiva que puede reutilizarse más adelante. La persona que ha pasado por varios ámbitos desarrolla una forma distinta de pensar, más flexible y más creativa. No sabe solo más cosas, sabe combinarlas mejor. El problema es que este tipo de ventaja no es inmediata ni fácil de medir. No encaja bien en currículos tradicionales ni en descripciones de puestos rígidas. Por eso muchas personas con este perfil dudan de sí mismas porque no ven resultados claros a corto plazo. El contenido original insiste en que esta invisibilidad no significa inutilidad, sino que el valor se manifiesta más adelante, cuando las piezas encajan. Comprender la transferencia lejana permite reinterpretar el pasado. Aquello que parecía dispersión empieza a verse como preparación. Las decisiones que parecían erráticas revelan una lógica interna. Y con esta nueva perspectiva se abre la puerta a construir una estrategia profesional más consciente y menos culpable. En este punto, el contenido original deja claro que aceptar una trayectoria en forma de M no significa vivir en el caos ni cambiar constantemente sin dirección. Al contrario, requiere una estrategia consciente. La idea central es la de maestría secuencial. En lugar de intentar dominar todo a la vez, se trata de enfocarse en una sola habilidad durante un periodo prolongado, aprenderla en profundidad y luego pasar a la siguiente cuando esa etapa ha cumplido su función. Este enfoque elimina una de las mayores fuentes de ansiedad, la sensación de estar fallando por abandonar. Aquí dejar una etapa atrás no es rendirse, es cerrar un ciclo. Cada fase tiene un propósito claro y contribuye a un conjunto más amplio. El problema nunca fue cambiar, sino cambiar sin entender por qué. El contenido original también subraya la importancia de contar con una base estable. Muchas personas con intereses múltiples fracasan no por su curiosidad, sino porque intentan explorar sin una estructura que las sostenga. Un trabajo estable o una habilidad principal pueden funcionar como ese ancla que permite experimentar sin miedo constante al colapso. Otro punto clave es aprender a abandonar de forma estratégica. No todo merece ser continuado indefinidamente. Saber cuándo una etapa ya ha aportado lo que tenía que aportar es una habilidad en sí misma. Esto no se decide por aburrimiento momentáneo, sino por una evaluación honesta del aprendizaje obtenido y del siguiente paso lógico. Cuando se aplica este enfoque, la carrera deja de verse como una línea recta y empieza a parecerse más a una construcción por capas. Cada etapa añade profundidad y conexiones nuevas. No hay prisa por llegar a una identidad final, porque el valor está precisamente en la evolución continua. El contenido original cierra con una idea esencial. Tener muchos intereses no es suficiente si no existe un sistema que los organice. Una mente curiosa genera ideas constantemente, pero sin una forma de capturarlas y conectarlas. Esa riqueza se convierte en ruido. El problema no es pensar demasiado, sino no saber qué hacer con lo que se piensa. Aquí se introduce la importancia de crear un sistema externo que ayude a ordenar el conocimiento. Tomar notas, registrar aprendizajes y relacionar ideas permite que las experiencias no se pierdan. Con el tiempo, este archivo personal se convierte en un mapa que muestra patrones, conexiones y direcciones posibles. Lo que antes parecía caótico empieza a adquirir coherencia. El contenido original destaca que este tipo de sistema no sirve para forzarte a elegir una sola cosa, sino para darte perspectiva. Al ver tus intereses por escrito y conectados, se hace más fácil entender qué merece seguirse desarrollando y qué puede quedar en pausa sin culpa. La claridad no llega de golpe, se construye poco a poco. El mensaje final es claro y tranquilizador. No estás roto, no te falta enfoque. Tu mente simplemente funciona de otra manera.
en un mundo que durante mucho tiempo solo supo valorar un tipo de trayectoria. Cuando aceptas eso y construyes un sistema acorde, dejas de luchar contra ti mismo y empiezas a usar esa diversidad como una ventaja real.